Vale. Para empezar, aquí tenéis un pequeño índice. Hemos dividido em, esta conferencia en dos bloques, el teórico y el práctico, porque consideramos que es necesario saber tanto un poco de teoría, que no os asustéis, es algo muy simple y ahora veréis que es bastante llamativo, divertido, visual, y un bloque práctico, que como dice uno de mis profesores, la práctica, bueno, la teoría realmente no es nada sin la práctica. Y es que en la práctica muchas veces se aprende más que incluso en la teoría. El bloque teórico consta de qué es eso de blockchain, cuándo apareció este término, cómo funciona, adiós bancos, hola mineros, qué tiene diferente con los modelos tradicionales, por qué está en boca de todos y si es realmente el futuro. Algunas preguntas que muchos de los integrantes de Escuela Cripto, nada más entrar y conocer este mundo o criptomundo, se hacen esa pregunta. Y el bloque práctico que desarrollará Juan Carlos se trata de criptografía básica, blockchain básica, smart contract, creación de un smart contract, un deploy o un despliegue de ese smart contract en la red de Ethereum. Bueno, en la main no, va a ser en una testnet y la interacción con el mismo smart contract. Así que nada, vamos a empezar por el principio, como he dicho. ¿Qué es eso realmente que se llama blockchain, no? Vale, ¿qué es esto de blockchain? Sin duda, muchos de vosotros tendréis dudas razonables sobre qué es esto, ¿no? Pero es que este señor se lleva sin duda el premio al comentario más descriptivo sobre lo que nos ronda por las cabezas cuando oímos eso de blockchain, ¿no? Dice este señor, el Mr. Floppy, uno se da cuenta de que se está haciendo viejo cuando ve que no se entera de una mierda, con perdón, de estas cosas. Que no es porque el artículo esté mal, es que sigo sin comprender qué es minar, los bitcoins, esto otro, XD. Bueno, pues si en 2017 este señor se sentía ya viejo, imaginaos en 2021 con todos los avances que están habiendo dentro de este gran mundo, ¿no? Bueno, pero es que este señor, el Mr. Floppy, seguramente sea una persona que muy instruida en la ingeniería, en la informática, ¿no? Y seguramente, no tengo ninguna duda, de que va a conocer esto que va a mostrar Juanca en pantalla. Por ejemplo, esto, que es la criptografía, o esto otro, que son las bases de datos. A la izquierda está, creo que es SQL Server y a la derecha un MySQL normal y corriente. O incluso, no tengo ninguna duda de que todos hemos utilizado este tipo de software. Pero no nos queremos quedar simplemente en el software como tal, sino en la palabra P2P, que es peer-to-peer, que es justamente la base de estos software. Ahora, vamos a meter todo esto en una batidora, por así decirlo, y a ver qué sale. ¿Esto es lo que tenía que salir, Juanca? Bueno, pues sí, realmente esto es blockchain. Aunque este término se empezó a utilizar en el término redes descentralizadas, peer-to-peer o P2P, ya se había hablado incluso antes del año 2000, como podéis ver, en 1982, David Chaum propuso un modelo muy parecido al que hoy conocemos como blockchain. Pero es que posteriormente, en 1991 creo que es, a ver, pasa, Juanca. En 1991, Stuart Haber y Stott Stornetta crean con su paper una gran discusión que es una cadena de bloques protegida por la criptografía. Algo que quería implementar una cadena, alguna forma de almacenar datos que no se pudiera modificar la información de los bloques una vez los documentos formasen parte de esta cadena, valga la redundancia. En 1992 aparece un nuevo algoritmo que mejora dramáticamente la eficiencia de esto que ya se había inventado y permite que un bloque almacene varias certificaciones de documentos o transacciones. Y por último, el 3 de enero de 2009, Bitcoin nace, la red Bitcoin. Entra en funcionamiento la blockchain de Bitcoin, siendo el primer momento donde empezó esta gran revolución donde todos estamos. Y aunque no fue hasta el 3 de enero de 2009 cuando la blockchain de Bitcoin empezó a funcionar, en 2008 ya apareció por internet este famoso white paper
Satoshi Nakamoto, que seguramente todos hayáis oído hablar o conozcáis incluso, y propuso una forma de intercambiar dinero de una forma segura y sin entidades centralizadas o de terceros, bancos. Bueno, sí. ¿Cómo funciona realmente esta tecnología, no? Como su propio nombre indica, blockchain son dos palabras que está compuesta por bloques y una cadena que une estos bloques. Pero vamos poco a poco. ¿Qué contienen realmente estos bloques? Estos bloques contienen lo que estáis viendo en pantalla, transacciones. Son registros que reúnen transacciones bancarias, entre comillas, que por cierto esta transacción es muy famosa. Es la primera compra con Bitcoin, fue una pizza. Pero vamos a ver, Iván, ¿no os han dicho que las entidades validadoras terceras desaparecen con este sistema? Y ahora me estás diciendo que estos son transacciones bancarias. ¿Qué está pasando aquí? Sí, los bancos desaparecen con este sistema. Satoshi puso la primera piedra o el primer bloque sobre esta gran revolución, ¿no? Dejaba atrás a los bancos con este white paper. Pero ¿cómo se hace esto? Os lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Imaginaos que vuestro profesor de matemáticas os propone que el primero o la primera que resuelva un problema matemático complejo se va a llevar $10.000, así para empezar. ¿Lo harían bien realmente ese problema matemático? Si se llevan un premio o un bound de $10.000 por resolver un solo problema matemático. Yo entiendo que sí, que lo haríais bien, ¿no? Pero ahora imaginemos que gracias a que ustedes resuelvan ese problema con su particular recompensa, que eso no se lo quita a nadie, yo puedo enviarle dinero a Juanca. Si simplemente yo, mediante este sistema en el que ustedes resuelven un problema matemático y reciben una recompensa, yo me aseguro de que mi dinero llega sin intermediarios de mí a Juanca, ¿seguirían haciendo bien ese problema? Yo creo que sí, ¿no? Realmente no ha cambiado nada. Yo consigo mi objetivo y ustedes el dinero, esa recompensa, ¿no? Pues así es como Satoshi descubrió la forma de enviar transacciones confiando o sin confiar o sin saber quién hay al otro lado de esas transacciones. Porque esos mineros que ahora veremos reciben esa recompensa y yo mi objetivo. Minar es esto. Simplemente cuando ustedes oigan minar, es esto y en grandes cantidades, grandes granjas de minados, son grandes granjas donde las CPUs empiezan a investigar, a intentar resolver ese problema tan complejo matemáticamente. Este minado de bloques realmente se trata de realizar cálculos complejos, ¿no? Y cada vez necesitan más electricidad. Pero cuando se consigue resolver el problema y esas transacciones y a su vez el bloque entra a formar parte de la red de Bitcoin, de Ethereum o cualquier red blockchain, esa transacción, ese registro es como una huella digital, queda totalmente indeleble, no se puede eliminar y queda para el resto de los tiempos. Pero, ¿qué tiene diferente esto con los modelos tradicionales realmente? Porque realmente blockchain es una forma de almacenar datos, simplemente. Blockchain es una gran base de datos de forma distribuida y descentralizada por todo el mundo, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo para ambos sistemas, el tradicional y el sistema blockchain, ¿vale? Imaginen que quieren vender, por ejemplo, lo que tengo yo aquí, una taza. Si ustedes ahora mismo quieren vender una taza en el sistema tradicional, esto es una representación del sistema tradicional. Los bloques azules son las bases de datos o los datos y los bloques amarillos y rojos podrían, por ejemplo, significar un cliente en desktop o un cliente en mobile, ¿no? En mobile version o la aplicación móvil, ¿no? Si ustedes quieren vender una taza, no me cabe duda que recurrirán a Amazon. Entrarán a Amazon, perdón,
subirán su taza y empezarán a vender, a distribuir ese producto que ustedes han hecho, ¿no? El problema de todo esto radica en que la empresa de Amazon es centralizada. Centralizada no significa que no esté distribuida. Sí, tiene una gran red de servidores, AWS tiene una gran red de servidores, pero es que si Amazon mañana quiere sacar una taza de desayuno propia, ¿cuánto creen ustedes que les costaría borrar esa taza que tanto les ha costado de su base de datos? Porque si yo, como dueño de la empresa, quiero potenciar mi producto, yo no tengo ningún problema en eliminar todos los demás productos que se asemejen al mío, creando así un totalitarismo o un, no seamos tan hardcore, ¿no? Una dictadura digital, ¿no? Pero es que esto no es nada del otro mundo. Ya se está viendo que en Facebook, Twitter, YouTube, todas estas plataformas que aparecen en pantalla, que tienen en pantalla, están ya censurando. El tema de la censura sí que es algo bastante grave. ¿Qué pasa? Vamos a pasar ahora al modelo blockchain. El modelo blockchain radica en que todos los bloques de datos se distribuyen entre los nodos cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Si existiera un Amazon en la red blockchain, por ejemplo, de Ethereum, al ser una copia de todos esos registros en distintos nodos, es incluso imposible para un atacante o para alguien que quiera borrar ese producto que tanto te ha costado, eliminarlo de todos los nodos a la vez. Entonces, imagínense atacar un solo bloque, una sola transacción incluso, en todos los pares a la vez. Es algo hasta la fecha imposible. El tema de la computación cuántica ya se verá, pero bueno, hasta la fecha es totalmente imposible. Pero ¿por qué está realmente todo esto en boca de todos, no? El blockchain realmente es muchísimo más que las criptomonedas. Aunque está claro que está en boca de todos porque a todos nos han invitado alguna vez a ser millonarios. En 2017 este término de ICO apareció muchísimo y son empresas que se basaban o se aprovechaban de este término blockchain, ponían el término blockchain entre purpurina, por así decirlo, pero no dejaban de ser estafas, porque utilizar un término como es blockchain para vender que vas a ser rico, yo como, bueno, nosotros como desarrolladores, no deberíamos verlo así. Y es que este término, do your own research o haz tu propia investigación, es un término que quiero que les quede muy claro. Quiero que se lo graben a fuego siempre que quieran, siempre que aparezca una blockchain nueva, un proyecto nuevo, que les inviten a formar parte de un proyecto, cualquier cosa necesita su investigación. ¿Por qué? Porque esta tecnología está llamando a la puerta de grandes instituciones, bancos, gobiernos, comunidades como la europea, la Fed está intentando bloquear distintos protocolos en Ethereum. ¿Por qué? Porque la filosofía de blockchain o la filosofía base de Satoshi Nakamoto era dar el poder al usuario. Es decir, él nos quería liberar, por así decirlo, no solo de los bancos. Vitalik Buterin, creando la red de Ethereum, empezó un gran movimiento de descentralización. Y eso, en esencia, es lo que todos los desarrolladores, al hablar de blockchain, debemos tener muy en cuenta. Y es que no es lo mismo que te propongan un proyecto centralizado, es decir, que todos tus datos estén yendo, bueno, pueden ir a una blockchain, sí que es cierto, pero ¿cómo está construida realmente esa blockchain? Porque hay muchos sistemas que sí que tienen una blockchain, por ejemplo, en la nube. Se está haciendo muy famoso casos de Azure, por ejemplo, con sistemas blockchain en la nube y todo esto. Pero realmente, ¿cómo funciona ese sistema? No sé si me entienden a lo que quiero llegar. Como desarrolladores, nosotros que tenemos la
suerte, por así decirlo, de haber estudiado y entender una tecnología tan compleja, tenemos que actuar de profesores, perdonen el término, de todas las personas que necesitan nuestros conocimientos, porque no es lo mismo un proyecto centralizado donde todos los datos siguen utilizando el mismo modelo tradicional a un sistema o a una aplicación descentralizada dentro de una blockchain como tal, como la de Ethereum, ¿no? Entender, estudiar, investigar todos los proyectos y todas las blockchains que aparezcan nuevas. Y bueno, ¿es realmente el futuro esto? Siempre que a mí me preguntan o cuando hablo con gente que no sabe sobre estos temas, me dice, eso lo prohibirán los gobiernos. Internet fue más aceptado. Internet está más globalizado. Vale. Pero es que este chart o este gráfico, ¿no? En él podemos ver una curva de adopción. A la derecha, en el eje vertical, tienen los millones o total de millones de usuarios de Internet. A la izquierda tienen los crypto users o los usuarios cripto o que utilizan tecnologías blockchain. Abajo tienen los años, por así decirlo, la línea temporal de cuando empezó a explotar todo este mundo cripto, que fue más o menos 2 años después de la aparición de Ethereum, cuando empezaron a salir blockchain 3.0, a insertar estas tecnologías en las empresas. Y arriba, para finalizar, tenemos la línea temporal de los años en los que Internet empezó a tener una adopción global. Si miran bien el gráfico, podrán darse cuenta que los crypto users o la adopción blockchain está superando a la adopción de Internet. Me dicen, ¿realmente es el futuro? Bueno, pues si una tecnología que esté superando en adopción a Internet no es el futuro, bueno, déjenme que dude. Y bueno, la teoría por ahora yo me voy a callar porque ya les he dado demasiado la tabarra, son 20 minutos lo que llevo hablando. Así que, sin más dilación, Juanca. Vale, pues vamos a ello. Vamos a empezar con criptografía y luego vamos a lanzar un contrato inteligente, vamos a crear nuestro propio contrato inteligente, pero empezamos un poco por lo básico. ¿Qué es la criptografía? Sí, seguro que la mayoría ya sabéis más o menos cómo funciona, pero lo que tenemos aquí es que la blockchain se basa en algo que es un hash. La blockchain, todas las transacciones, todos los bloques y todo van hasheados, que se llama. Esto significa que se cifra con un algoritmo de solo ida. No se puede volver del algoritmo, no se puede recuperar los datos. Solo podemos comprobar que la información es correcta teniendo la misma información o comprobando que los hashes coinciden, por lo cual tendríamos que la información es la misma. Por ejemplo, yo escribo aquí, hola, y veis que me genera un hash. ¿Qué pasa? Que si el usuario quiere comprobar que yo he escrito hola aquí, en vez de descifrar este hash, lo cual es imposible porque es de solo ida, tendrá que comprobar todas las combinaciones aquí hasta, ves que cada carácter hace que cambie, hasta que llegue a hola. Hola coincide, efectivamente. ¿Qué pasa? Que si el usuario, aunque cambie una simple letra, si os fijáis con la A mayúscula, D609, con la A minúscula, E633. Esto es algo muy importante porque es la base fundamental que los mineros se encargan de descifrar. Esto es lo que se llama minado, más o menos. ¿En qué se implementa este hash? Bueno, pues en los bloques y en las transacciones. El bloque es la unidad padre de todo lo que es la blockchain, es lo que hemos visto antes, que se van uniendo uno con otro, y un bloque está constituido de varias cosas. Está constituido de más que esto, pero esto es la forma de verlo básica. Tiene un número de bloque, un nonce, que es lo que tenemos que encargarnos de ver el número para descifrar el hash, y unos datos. Los datos, en el caso de la blockchain, pues son transacciones internas del bloque. Pero bueno, aquí lo que vemos es que nos genera un hash con los datos que ponemos y el bloque, el nonce, y cuando le damos a minar, lo que va a cambiar es el nonce, que es lo que descifra el minero, ¿vale? Es un poco complejo de entender, comprensible, no tenemos que entenderlo todo, porque la gracia de esto es la blockchain.
la unión de todos los bloques siguientes. ¿Qué pasa aquí? Que aquí tenemos que, por ejemplo, podemos poner en el primer bloque un mensaje que digamos que es una transacción primera. Hola. Tenemos el número de bloque, el nonce, lo hemos minado, entonces tenemos el hash y el bloque anterior. El bloque anterior es 0 porque somos el primer bloque. Siguiente bloque, volvemos a poner transacción que sea adiós. Y lo mismo, la minamos y esta se linkea al bloque anterior, por lo cual tenemos que el bloque anterior es 07A3 C33, C36, que coincide con este, efectivamente. Fíjense, una cosita, fíjense cómo cambia el nonce. No sé si se están fijando, pero el nonce, como ha explicado Juan Carlos, cada vez que se mina un bloque en esta aplicación, cambia. ¿Por qué? Porque el hash tiene que calcularse. Y bueno, vamos a mirar todo, no hace falta poner ni siquiera datos, para ver cómo lo que ha dicho Iván, al estar linkeado cada bloque con su anterior, significa que si cambiamos este bloque, por ejemplo el 3, todos los anteriores van a salir como erróneos y no solo erróneos, sino que hay que reminarlos para que se vuelvan a verificar. Esto es lo que significaría hacer un cambio en un bloque anterior. Entonces, por ejemplo, si aquí ponemos lo que sea, se nos ponen que todos los bloques siguientes están como erróneos porque están linkeados a un anterior que ya no coincide con el que estaba antes, por lo cual tendríamos que minar otra vez este, que minar otra vez este y que minar otra vez este para que vuelvan a estar linkeados. Pero si nos vamos un poco más adentro incluso, tenemos que esto es una verdadera blockchain. Tenemos los peers, que son los nodos. Tenemos que cada nodo tiene los mismos bloques y uno de ellos es el que va a minar los bloques para todos los siguientes. Los demás se van a encargar de confirmar que es correcto, pero en general es eso. Mantener la atención un segundo, que ya nos vamos al contrato inteligente. A explicar, Iván, una cosa más y nos vamos ya. Bueno, ya he hablado de Satoshi Nakamoto, ¿no? Pero realmente este señor no es Satoshi Nakamoto como tal. Es incluso para Ethereum, para las redes que entendieron que no solo las blockchain podían tener transacciones, sino que también podían tener lo que va a explicar ahora mismo Juanca, algo muy interesante. Y este señor se llama Nick Szabo. Nick Szabo es considerado el padre de los smart contracts, que son los contratos inteligentes. ¿Pero qué es realmente un contrato inteligente? Un contrato inteligente, este señor, en su paper, El protocolo de Dios, empezó a describir por el principio, ¿no?, cómo podía tratarse un contrato inteligente en todo este tema de las blockchains. Y puso un ejemplo muy simple, una máquina expendedora. ¿Qué es realmente una máquina expendedora? Bueno, pues es una máquina que te presenta productos, bebidas, comidas, te presenta su precio y el comprador decide cuál comprar. Introduce las monedas hasta completar el precio de ese artículo, le da a recibir el artículo y la máquina, si ha completado el pago y todo está bien, escupe ese artículo y, si es el caso, devuelve el dinero sobrante, ¿no? Pues realmente un smart contract, un contrato inteligente, es simplemente eso. Un acuerdo entre partes sin terceras partes, es decir, la máquina y tú, no hay nadie más. Un smart contract como tal es un trozo de código que se llama contrato o contract, que verifica y ejecuta las órdenes escritas sin ayuda de terceras partes. Por eso se dice que es inteligente. Pero en esencia, como os he dicho, es simplemente un acuerdo programado que contiene todos los términos de un acuerdo particular. Y ahora ustedes empezarán a entender, ahora cuando Juanca lo presente, ¿no?, el ejemplo que hemos preparado, que las posibilidades reales, si aprenden a desarrollar smart contracts y a poner su imaginación en un sistema tan complejo que no necesite de terceras partes, realmente son infinitas las posibilidades, ¿no? Porque a día de hoy, ¿cuántas interacciones con el mundo real necesitan de una tercera parte? Abogados, real estate,
bancos, por eso los Bitcoin apareció. Hay muchas opciones para hacer de esta gran herramienta, como son los smart contracts, algo muy interesante para el futuro. Ahora empezamos con la práctica, pero si tenéis Sí, alguna duda de bueno, la pues si tienes teoría, alguna duda de la teoría, Daniel tiene una pregunta, adelante. Bueno, yo tengo una duda, pero es un poco como, no sé si es un poco puntual y no sé si el planteamiento esté totalmente correcto. En el último ejemplo de la pequeña demo que nos pusieron en la página, en la última sección estaba, o sea, teníamos primero la cadena con los primeros bloques y los hashes individuales de una persona, ándale, esa mera. Mi pregunta aquí es, los demás nodos, o sea, consecuentes, el B, el C y todos los que vienen después, o sea, dijo Juan Carlos que se encargaba de verificar los bloques de la primera cadena, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué bloques verifica por ejemplo, el nodo B verifica individualmente cada uno de los bloques o sea, de la cadena A, o verifica el primero y luego verifica los hashes consecuentes, o cómo es la logística? pero básicamente se lanza un bloque a la piscina de mineros. Esos mineros tienen que pelear por ver quién es el que lo mina más rápido y por lo tanto consigue la recompensa. Digamos que ese va a ser el Piera. Piera consigue ser el primero en minar toda, por lo cual se lleva la recompensa del bloque. Lo que hace al minarlo es distribuirlo a todo el resto de sus nodos conectados de sus peers. Igual en P2P, tú tienes X nodos conectados a ti, y luego esos lo distribuyen entre sí y esos entre sí y esos entre sí, vamos, inundan en la cadena. Lo que me refería con verificar es que cuando un nodo, un bloque es verificado y se lanza la cadena de bloques, todos los demás tienen que decir si es correcto o no es correcto, verificando que todos los hashes anteriores que ellos tienen en su cadena de bloques coinciden con el que se ha metido nuevo, como aquí vemos. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos que el hash anterior es el 01E3342, lo que sea. Vemos que aquí es verdad que ese coincide. Entonces, si alguien entrase aquí maliciosamente y modificase aquí cuando el Piera diga he terminado de mirar el bloque 3, lo pasará a todos los demás, pero todos los demás cuando lo vean dirán, uy, pero si no coincide el hash del anterior con el que nos has pasado, entonces es falso, es un bloque malicioso y se rechazará de la cadena. Eso es como el failsafe que tiene para evitar los hackeos o los ataques. Para que un ataque fuese válido, tendrían que minar, o sea, que preminar todos los bloques posteriores al que modifican y distribuirlos antes de distribuir el que han minado maliciosamente, antes de distribuir el último. Todo eso mientras que los demás nodos se pelean por ser el primero en minar el siguiente bloque, lo cual pasa cada 15 segundos, lo cual es totalmente irrealizable e imposible. Eso es lo que me refería con verificar que el bloque es correcto. Sí, yo creo que igual pasamos ya a la parte práctica, a menos Vale. que alguien más tenga alguna otra duda y pues si salen más dudas al final las respondemos. Perfecto. En la parte práctica hay dos opciones para desarrollar un contrato. Lo podemos hacer en local en un programa como Visual Studio Code o cualquier otro IDE. O podemos ir al editor oficial de Ethereum, que es online, que es un editor online, se llama Remix. El link es remix.ethereum.org. Para empezar, vamos a empezar creando el contrato. Como hemos dicho aquí del señor que pensaba, o sea, que decía que era como una máquina expendedora, vamos a hacer una máquina expendedora. Vamos a hacer que podamos vender refrescos en la blockchain. Por lo cual, vamos a crear una nueva file. Voy a hacer esto un poco más grande para que lo veáis bien. Y lo vamos a llamar máquina expendedora. La máquina expendedora, por poner un poco unos requerimientos, vamos a tener que se puedan añadir refrescos, solo un momento de refresco en este caso, para hacerlo lo más simple posible, que se puedan añadir después de crearse el contrato inteligente, por lo cual podríamos añadir todos los que quisiésemos, y que podamos comprar ese refresco. Al comprar ese refresco, vamos a actualizar su estado, apagado con un booleano, con un true, y entonces lo que pasaríamos es que en el frontend o en la página daríamos la lata.
Pero bueno, para empezar, un contrato inteligente hay que definir la licencia. Esto es importante porque al ser todo distribuido, open source y toda la pesca, tenemos que decidir si nuestra licencia es open source, si nuestra licencia es closed source, si se puede duplicar, si se puede mejorar, bueno, historias. Para comenzar con la licencia, lo que tenemos que hacer es poner el identificador de esta misma. Para esto, bueno, esto es una línea que vais a copiar cada vez que... Y aquí es donde indicamos qué tipo de licencia es. Bueno, la más típica, MIT. Que es de open source y que nos cubre un poco, pero vamos, que todo el mundo puede modificar. Hasta aquí no hay nada importante porque esto simplemente indica si queremos o no que nos copien el contrato inteligente. Lo siguiente, que sí que es importante, que ya empieza la programación en sí del contrato, es qué versión de Solidity vamos a querer que ejecute. ¿Por qué es importante esto? Porque entre una versión y otra de Solidity pueden cambiar las cosas en el sentido de que rompan el código anterior. Igual que en cualquier lenguaje de programación, de pasar de una gran versión a otra, las variables de repente dejan de crearse igual, o por ejemplo, como pasa en JavaScript, que ya no se usa var, que se usa let, que se deprecan algunas variables, que se deprecan algunas funciones, pues aquí lo mismo. Tenemos que indicar y acotar la función que queremos de la versión que queremos de Solidity. Para esto utilizamos pragma Solidity y aquí indicamos la versión que queremos, 0.8.0. Esto indica que queremos que sea la versión superior a la 0.8.0, por lo que será pues, a partir de la 0.8.0.1, que es la versión actual de hoy en día. Siguiente, empezamos el contrato. El contrato se empieza con la keyword contract y el nombre que queramos, pues aquí mismo que hemos puesto al archivo. Máquina expendedora. Aquí está. Vale, ahora tenemos que definir qué variables va a tener nuestro refresco. ¿Qué variables va a tener un refresco? Pues muy simple. Necesitamos un nombre, un precio de este refresco y si está pagado. También podríamos poner el tamaño del refresco, si está frío o está caliente. Bueno, aquí ya a gusto del consumidor. Por hacerlo simple, vamos a crear un nombre, un precio y el estado de pagado. Las variables aquí son string para los string igual que para los textos, igual que en muchos otros lenguajes. Nombre, refresco. Un uint, que estos son los enteros de cualquier otro lenguaje. Precio, refresco. Y un booleano de si está pagado o no. Por defecto vamos a decir siempre que no, porque cuando creamos el refresco no va a estar pagado, antes de que alguien lo compre no va a estar pagado, y luego lo actualizaremos cuando se llame la función de comprar y se pague el refresco completo. Vale. Esto, en vez de tenerlo en variables sueltas, porque al final tener una variable suelta queda un poco raro y es un poco difícil de utilizar, vamos a crear un struct. Un struct es simplemente un contenedor de estas variables, un objeto complejo que va a comprender esta refresco. Vamos a llamarlo refresco y con esto vamos a meter dentro todas nuestras variables. Perfecto. Aquí ya tenemos que un refresco está compuesto por el nombre, por el precio y si está pagado. ¿Qué hacemos siguiente? Vamos a crear que se pueda tener la habilidad de crear distinto número de refrescos. Quiero decir, que no tengamos solo un refresco, un smart contract por cada refresco. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer un mapping. Un mapping es como una especie de diccionario donde tenemos una clave y un valor. Y pues esto puedes ir metiendo siempre una lista, como si fuese una lista también, ir metiendo valores. Para hacer esto, mapping, uint, 200, bueno, no hace falta ni siquiera uint por defecto 256 y
aquí decimos que equivale a un refresco. Y esto va a ser refrescos, porque es el objeto de todo lo que va a contener. ¿Qué significa esto? Pues que cuando queramos añadir un refresco a la lista de refrescos, al mapping de refrescos, tenemos que decir el ID de refresco, en este caso un int, y rellenarlo con un objeto refresco, que lo tendremos que precrear antes de meterlo en la lista. Entonces, ¿qué es el siguiente paso cuando ya tenemos el objeto de refresco y el mapping de refresco? Pues tenemos que crear los refrescos. Para crear los refrescos vamos a crear una función. Esto se podría crear también con un constructor. Podemos hacer un constructor que directamente al desplegar el contrato nos crease un refresco, pero como queremos tener la habilidad de crear varios refrescos una vez que el contrato esté desplegado, vamos a hacerlo con una función mucho más simple. Entonces tenemos function crear refresco y aquí tenemos que indicar el número de variables que queremos que entre a la función. ¿Cuáles van a ser? Pues obviamente vamos a necesitar el nombre del refresco, el precio del refresco y para meterlo a la lista de refrescos, un ID. El ID podríamos crearlo también como una variable que la fuésemos autoincrementando, lo cual sería lo más correcto, pero en nuestro caso, por hacerlo lo más rápido posible, vamos a hacerlo manualmente. Int 256 ID refresco string aquí el nombre del refresco tiene que ser memory. Bueno, esto es una movida de Solidity, pero significa simplemente que no lo va a guardar en la blockchain, simplemente lo va a utilizar como una variable que muere al terminar la función. Nombre refresco y por último el precio del refresco. ¿Vale? Perfecto. Esto tenemos que decir también si la variable es pública, privada, bueno, supongo que conocéis el estado de variables, pero simplemente pública es que cualquiera puede acceder a ella, cualquiera puede llamarla, privada que solo se puede llamar desde el mismo contrato, interna que solo puede llamarse desde el mismo contrato que lo herede también, y bueno, unas cuantas más, pero que no son relevantes ahora. Entonces aquí ponemos public, porque queremos llamarla desde fuera para crear el refresco. Y aquí ya lo único que tenemos que hacer es crear un refresco, storage, que este sí que lo vamos a guardar, nuevo refresco, equivale a refrescos, el ID de refresco, esto lo que significa es que el nuevo refresco que vamos a crear, el nuevo objeto refresco que vamos a crear es de tipo refresco y esto va a equivaler a la posición en el mapping que hemos creado que le pasemos del ID de refresco. Aquí esto es algo que no existe en otro lenguaje, al menos no que yo conozca, y es que cuando creamos un mapping o un objeto complejo, como es aquí en este caso refrescos, por defecto está relleno en todos, o sea, todas las posiciones desde 0 hasta 1, hasta U más lo que sea 256 caracteres, están rellenas. Lo que significa que no son nulas, no hay nulos en este mapping. Por lo cual, para acceder a este nuevo refresco, lo que vamos a hacer es igualarlo a esa posición. Es complejo en otros lenguajes, pues sería new refresco, por ejemplo. No, esto sí que lo entendemos, seguramente lo entendéis vosotros, que instanciamos ese objeto. Pero Realmente esto es como un puntero a memoria, a storage. Esto en C++ son punteros, se puede utilizar los punteros que van a memoria, pero como blockchain, como ha dicho Juanca, es tan especial, pues aquí hay punteros a storage. Y ahora ya tenemos creado el objeto que vamos a rellenar. Lo que pasa es que este objeto está vacío, no tiene ninguna de estas características a rellenar. Solo tenemos el ID de refresco donde lo vamos a meter. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues nuevo refresco, punto nombre de refresco,
lo igualamos a la variable que nos ha traído, nombre refresco. Lo mismo para el precio. Nuevo refresco, punto, precio refresco igual a precio refresco. Y por último, el está pagado. Esto no nos ha venido en variable porque ya sabemos que al crear un refresco nunca está pagado. Por lo cual, nuevo refresco, punto, está pagado igual a false. Con esto ya tenemos la posibilidad, ya tenemos la función de que cuando despleguemos este contrato podremos crear refrescos. Todos los que queramos, le podremos poner un nombre, un precio y sabremos que no está pagado nunca. ¿Qué es una máquina expendedora si no podemos comprar refrescos? Pues una nevera con un candado. Por lo cual lo siguiente que tenemos que hacer es una función para comprar estos refrescos. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo mismo que hemos hecho aquí, una función ahora que sea comprar refresco. ¿Y qué le tenemos que pasar aquí? Pues el ID del refresco que queremos comprar aquí, ¿vale? De ID de refresco es un uint 256 y de refresco y ya está, porque no necesitamos nada más. Aparte, como tenemos que utilizar esta función de Ether, en este caso, porque lo vamos a deployar en la red de Ether, tenemos que esta función tiene que ser obligatoriamente variable. Variable significa que esta función tiene la capacidad de enviar y recibir Ether. Esta función, en cambio, solo vamos a poder pagar o solo vamos a poder interactuar con ella pagando la fee de la función de la red de Ethereum. Y aquí pagamos la fee de la red de Ethereum, pero además podemos enviar un valor en esa función. Y además podemos utilizarlo luego en la función, como vamos a hacer ahora mismo. Entonces, lo mismo aquí publica porque queremos llamarla desde fuera. Y abrimos las llaves y vamos a hacer. Primero, necesitamos que el usuario envíe la cantidad exacta de dinero que quiere pagar por el refresco. ¿Por qué es esto? Porque tenemos que ver que el usuario nos pague lo que el refresco vale. No es lo mismo si el refresco vale $1 o €1, el usuario nos envía 80 céntimos, 80 centavos, ¿y qué? ¿Y le damos el refresco? Pues no. Lo mismo que si el usuario nos envía $2 y el refresco vale $1, tampoco se lo vamos a dar porque la máquina no tiene cambio. ¿Podríamos implementar que le devolviésemos el cambio? Sí, pero nuestra máquina es una máquina tonta y no tiene cambio. Por lo cual, requerimos que el usuario sea el encargado de asegurarse de que va a pagar lo correcto. ¿Y cómo vamos a comprobar esto? Pues MSG es un objeto que se crea al tener la función como payable, que es lo que he dicho, que tiene varias variables dentro. Una de ellas es value. msg.value significa lo que el usuario envía, la cantidad de Ethereum o de Wei que envía al contrato al llamar a la función. Y necesitamos comprobar que sea exactamente igual que refrescos y de refresco. Aquí accedemos a la posición del mapping que nos ha pasado el refresco, por lo cual estará aquí. Y punto precio refresco. ¿Vale? Con esto comprobamos que lo que nos envía en la función y lo que nuestro refresco vale es exactamente lo mismo. En el caso de que no sea lo mismo, pues tenemos la opción de que simplemente esto cuando no se cumpla va a saltar un error y va a terminar la función, por lo cual no se va a comprar el refresco y el usuario no va a pagar ese Ether, va a pagar simplemente la transacción, lo que vale la transacción. Pero si además queremos ser un poco cívicos con el usuario y queremos darle el error de por qué no se ha podido comprar el refresco, pues podemos indicarle aquí el error. Pues le decimos, tienes... Esto es como en otros lenguajes, por ejemplo, una excepción. Lo que pasa es que las excepciones en blockchain crean un revert, que lo que hace es que si el usuario ha pagado fees para interactuar con blockchain, si no se puede ejecutar la función, se le devuelve ese importe. Eso es. Y una vez que ya tenemos la comprobación más básica que podemos hacer de si el usuario ha enviado o no ha enviado la cantidad exacta de Ether, pues lo que vamos a hacer es transferir lo que el usuario ha pagado a nuestra cuenta, a nuestro contrato inteligente, que en este caso es la máquina expendedora, y le vamos a poner ese refresco como pagado.
Entonces, para hacer eso hay que hacer una cosa aquí un poco rara, que es poner la dirección del usuario que paga, msg.sender. Aquí esto es la address del usuario que interactúa con esta función y le decimos que es payable, que significa que puede transferir y recoger dinero. En este caso, lo que vamos a hacer es un punto transfer de el valor de la transferencia, lo que hemos comprobado antes que estuviese correcto. Con esto lo que va a hacer es que coge la dirección del usuario que ha llamado a la función y dice, sí, me has pasado esto en el valor, pues no hay problema, me lo paso yo a mi contrato inteligente, a mi máquina expendedora. Y como ya lo hemos pasado a la máquina expendedora, lo único que nos falta es decir que está pagado el refresco. Aquí, si lo queremos hacer bien en concreto, habría que primero hacer el cambio de estado del refresco. Pues entonces hacemos refrescos. Lo que está haciendo Juanca ahora mismo no lo ha puesto debajo porque hay un pequeño ataque en Solidity que si se queda mucho tiempo transfiriendo ese dinero, ¿no? Ese Ether, el usuario puede volver a comprarlo y volver a comprarlo y volver a comprarlo a ataques de doble gasto. Claro, sí. Lo que no hacemos aquí es que como ya ponemos que está pagado, el usuario no puede volver a exploitear esto diciendo uno está pagado, uno está pagado, uno está pagado, uno está pagado y volver a comprarnos esto mientras que se hace la transferencia. Esto nos da igual que se ponga como está pagado true, porque si dices, sí, lo pones está pagado true, pero aún no hemos hecho la transferencia puede fallar. No hay problema porque las funciones en blockchain, en Solidity, son atómicas. Atómicas significa que o es toda la función o no es nada. Si la función falla en algún punto de esta, va a revertirse todo al estado anterior que estaba antes de siquiera llamar a esta función. Por lo cual, si falla aquí en la transferencia, va a revertir está pagado a otra vez a false y va a devolver al estado en el que estaba antes de llamar a la función. Entonces no hay absolutamente ningún problema ahí. Vale, con esto ya tenemos que podemos comprar un refresco. Y lo último que nos faltaría por parte ya de la máquina expendedora es tener la posibilidad de ver si ese refresco está pagado o no, para ya nosotros expenderle el refresco o no expenderlo. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a hacer una vista que se llama. A diferencia de las funciones que interactúan con la blockchain de forma de grabar un estado, o aquí en este caso de un objeto, las vistas no requieren de pagar un fee. Las vistas son gratuitas al hacer una consulta a la blockchain. Eso tiene una ventaja, claro, que por mucho que nosotros, es verdad que ahora mismo en este momento interactuar con Ethereum es caro, pero si tienes un contrato inteligente que solo tiene que hacer unas funciones, solo tiene que setear unas funciones en determinados momentos, todo el resto del momento de la utilización de esta será gratuito y siempre estará de pie. Pero bueno, tampoco nos vamos a liar mucho más ahí. Vamos a hacer la función de recuperar estado de refresco. Vamos a poner get estado refresco. Aquí le tendremos que pasar lo mismo el ID del refresco que queremos recuperar. Esto tiene la palabra clave, bueno, ponemos public y tenemos que decir que es una vista y tenemos que dar lo que retorna. Return y decimos que va a devolvernos el objeto refresco para nosotros luego poder ya ver si tanto el nombre del refresco como el estado y el ID, que es lo que hemos creado aquí arriba. Nos va a devolver literalmente esta tupla, este struct. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues refresco, memory, porque no vamos a grabarlo, info, vamos a llamarlo info refresco, por ejemplo. Ok. Y entonces aquí lo único que tendremos que hacer es info refresco, que es la función que hemos dicho que vamos a devolver, la igualamos a refrescos en el punto de el ID de refresco y la retornamos.
return info refresco. Voilà. Y con esto tenemos el código entero a falta de un par de cosas. Pero bueno, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos hecho y pasamos al paso de desplegar en la blockchain. ¿Qué hemos hecho? Hemos dicho que vamos a utilizar una versión superior a la 0.8 de Solidity, o sea, la más actual hasta ahora. Vamos a utilizar una licencia MIT, bueno, no es importante. Y aquí empieza el contrato. Pues hemos dicho el contrato, máquina expendedora. Se me olvidó la A. Creamos un objeto refresco que dentro del objeto refresco tiene un nombre, tiene un precio y tiene el hecho de si está pagado o no. Dentro de esto creamos un mapping de refrescos para poder añadir todos los que queramos una vez que esté desplegado. Tenemos la capacidad de crear un refresco pasándole las tres funciones, las tres variables de nombre y precio. Lo instanciamos aquí con el puntero que ha dicho Iván y que ahí ponemos el nombre que le hemos dicho al llamar la función. Tenemos la función de comprar refresco, esto es algo que hemos visto nuevo, que es pagable, que significa que va a tener un mensaje, un valor el mensaje y nos va a dar el sender, la dirección de la persona que lo llama. Comprobamos que es exactamente igual que el precio del refresco que lo que envía y en el caso de que sea así, pues ponemos que está pagado a verdadero y hacemos la transferencia. Y por último ya tenemos la visualización del estado de refresco, que simplemente igualamos la variable que vamos a devolver al puntero de refresco y la devolvemos. Y con esto ya tenemos absolutamente todo lo que es nuestra mini máquina expendedora. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que desplegar nuestra máquina expendedora. Desplegar nuestra máquina expendedora implica que tenemos que subir el contrato y minearlo en la blockchain que nosotros elijamos. En este caso va a ser Ethereum. Ethereum, no mainnet, no Ethereum que todos conocemos, sino una red de pruebas. Las redes de pruebas existen para que los usuarios desarrolladores puedan, sin tener que pagar la barbaridad que cuesta hoy en día desplegar un contrato en mainnet, y puedan hacer sus contratos antes de llegar si llegan siquiera, a esa red. Por lo cual, lo primero que vamos a hacer es compilar esto. Compilar, igual que en cualquier otro lenguaje, significa que va a ver que todo el contrato está bien escrito en cuanto a sintaxis y que no hay ninguna falta ortográfica y que no hay nada así raro. Compilamos, nos dice que está correcto, nos pone aquí el tick verde y nos vamos aquí y nos da la opción de hacer el deploy. ¿Cuál es la cosa del deploy? Aquí, sobre todo en Rinkeby. Nos da varias opciones. Nos da hacerlo en una máquina virtual de JavaScript. Esto significa que el propio Rinkeby, la propia página web de Rinkeby, nos da la opción de crear una blockchain local, una blockchain en este entorno, con lo cual podríamos desplegarlo sin siquiera tener cuenta de MetaMask de Rinkeby o sin tener que desplegarlo en la red real. Como veis aquí, cuando tengo seleccionada la máquina virtual de London, en este caso London es el punto de la red en el que nos encontramos ahora, se le da nombres de ciudades, por lo que veis el antiguo era Berlín, pero bueno, esto no es importante ahora mismo, y nos crea 10 cuentas precargadas con 100 Ethereum cada una, 100 Ether cada una, ¿vale? Esto es muy cómodo porque no tenemos que esperar a ninguna red externa, simplemente podemos hacer las pruebas aquí. En nuestro caso, para verlo un poco más visual, vamos a utilizar Injected Web 3. Cuando elegimos Injected Web 3, lo que nos pide es que tengamos MetaMask instalado. MetaMask es una extensión del navegador, que es una wallet básicamente, pero que sirve para interactuar con las redes de Ethereum, tanto con Rinkeby como con la red principal de Ethereum, Ropsten. También te deja añadir redes propias, por ejemplo, localhost. Esta es cuando desarrollas tus cosas en local, pues te creas una red local y te deja interactuar con tu propio esto. En nuestro caso, vamos a desplegar en Rinkeby, que es una de las redes de prueba. Yo tengo una cuenta aquí ya precargada con 2 Ethereum. Para cargar una cuenta tendríamos que utilizar una faucet. Una faucet es una página web donde aquí, por ejemplo, esta nos obliga a poner un tweet con nuestra cartera de Ethereum para asegurarte de que nadie spamea la red y tal. Pero esta lleva un par de días caída, esta faucet. Cuando queráis desplegar algo, metéis al grupo y allí os enseñaremos cómo utilizar la faucet de Escuela Cripto, que desarrolló Iván además.
Pero bueno, historias aparte, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a desplegar este contrato en la red de Rinkeby. Nos aseguramos de que el contrato que vamos a desplegar es máquinaexpendedora.sol, que es el que hemos creado, y al darle a deploy nos va a pedir que firmemos la transacción en MetaMask. Pero al desplegar la transacción nos dice lo que va a costar, el fee que va a costar de minarla, el contrato. Aquí obviamente es algo marginal, no cuesta muchísimo porque es una red de pruebas, pero si quisiésemos desplegar este mismo contrato en la red real de Ethereum, pues nos costaría tal vez $300, $400 dependiendo la gente que haya hoy en la red, dependiendo a qué precio esté el gas. Bueno, historias. Aquí también nos deja editar cuánto vamos a pagar de fee. Nos da igual y se va a confirmar en menos de 15 segundos. Pues confirmamos y esto nos va a crear aquí abajo en la consolita una transacción. Nos dice que está pendiente y aquí nos dice que se ha hecho correctamente. Bueno, nos da un par de datos y vamos a verlo en Etherscan Rinkeby. Etherscan es una plataforma que nos permite ver todas las transacciones, todos los bloques y direcciones de Ethereum. En concreto, este es el Etherscan de Rinkeby, como podéis ver aquí, que nos permite ver lo de Rinkeby en concreto. Un poco redundante. Aquí vamos a poner el hash que nos ha dado, como hemos visto antes los hash. Esta transacción nos ha dado un hash y con esto podemos buscar la transacción de creación del contrato. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos el hash de la transacción, tenemos que ha sido correctamente minado, el bloque en el que se ha minado, bueno, pues 9.349.800, lo que sea. Cuando se minó, la dirección que lo ha creado, en este caso la mía, que ha hecho, pues con crear un contrato a la dirección tal, el valor de esta, como no hemos enviado nada, no tiene valor, lo que nos ha costado la transacción y bueno, alguna historia más. El gas que ha usado, 100% del gas, cuánto cuesta el gas. Bueno, esto no es ahora especialmente importante. Lo que tenemos es que hemos creado un contrato. El contrato ya está alojado en la blockchain de Rinkeby, por lo cual cualquier persona que entréis aquí podréis interactuar o ver el contrato que hemos subido ahora mismo de la máquina expendedora. ¿Qué es lo más interesante de esto? Pues lo más interesante de esto es poder interactuar con el contrato, ¿verdad? Aquí en el propio Rinkeby, en el propio Remix, cuando lo tenemos, podemos ver que tenemos las funciones comprar refresco, crear refresco y get estado refresco, que son las tres funciones que hemos creado aquí. Esto podemos hacerlo directamente aquí o podemos hacerlo en Etherscan. Para hacerlo en Etherscan tenemos que verificar el contrato, que esto es simplemente un plugin de Remix, que es muy simple. Y en el momento que esto se verifique, nos va a dejar interactuar con él desde la página. Hay que darle un segundito. Entonces recargamos aquí y el contrato está verificadísimo. ¿Qué tenemos cuando verificamos el contrato? Bueno, pues tenemos toda la información de este que hemos creado. Tenemos el nombre, tenemos la versión con la que hemos compilado, como hemos visto. Indicábamos que era mayor que la 0.8, pues aquí ha cogido la última que hay estable, 0.8.7. Tenemos todo el código del contrato que hemos subido y tenemos, bueno, las settings, las opciones con las que se ha compilado. Nada importante aquí, en el ABI del contrato, bueno, el ABI es como descompilar el contrato, ¿no? Como una forma de ver el contrato abstractamente, sin ver lo que tiene dentro de una función, pero sí que nos dice, pues, por ejemplo, tenemos una variable precio refresco que está en crear refresco, simplemente eso, de una forma abstracta, ver todas las funciones y variables que tiene el contrato para que lo pueda leer la máquina. En esto pasado a código máquina es esto, que si alguno se apunta a leerlo, pues aquí tiene buena literatura de ordenador.
¿Qué nos interesa a nosotros? Pues interactuar con el contrato. Tenemos aquí dos pestañas, leer o escribir el contrato. En leer tendremos nuestra función, get estado de refresco, que como no hemos creado ninguno, pues aunque accedamos, esto va a estar vacío. Hemos dicho que no existen los nulos, como podéis ver entrando al número que sea, está creado, existe, lo que pasa es que está falso, 0 y vacío. String se quedan vacíos, y enteros se quedan a 0 y booleanos se quedan a falso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuestro primer refresco. Para eso tenemos que conectar a la cartera de Web3, lo mismo que hemos hecho para desplegar el contrato. Y perfecto, ya estamos conectados a nuestra cartera y vamos a crear este refresco. Y de refresco, pues vamos a crear el 1. Nombre refresco, pues Coca Loca, que si no nos denuncian. ¿Y qué vale este refresco? Pues el precio lo tenemos que poner en Whey. Whey es la cantidad más pequeña de Ether. Para que os hagáis una idea, Whey to Ether. Aquí esto es una calculadora o un conversor donde podemos decir un Ether equivale a tanto Whey. Por ejemplo, nuestro refresco va a valer 0,01 Ether. Pues equivale a este Whey, que es lo que le vamos a pasar aquí. Vamos a crear Coca Loca con el ID refresco 1 y va a valer 0,01 Ether, que equivale a muchos ceros de Whey. Escribimos esta transacción, la firmamos aquí, nos pide que paguemos el fee, confirmamos y ya podemos visualizar esta transacción en Etherscan como hemos visto antes. A ver en qué punto nos la confirma. No debería tardar muchísimo porque una red de pruebas, perfecto. Ha sido correcta, nos dice que se ha creado desde la persona tal hasta el contrato que hemos creado ahora. Bueno, pues por un precio o lo que sea. Y aquí nos dice toda la información de lo que se le ha pasado. Pues hemos llamado a crear refresco y el método, la idea del método es esto en hexadecimal y historias que no hace falta entender ahora mismo mucho. ¿Qué tenemos ahora? Que si nos vamos a leer contrato y decimos el refresco número 1, vemos que es Coca Loca, que vale muchos Ways y que no está pagado. No solo esto, sino que ahora cualquiera de vosotros que entre con el link que he pasado por el chat podrá ver este mismo refresco en tiempo real y podrá cambiarlo si queréis. Esto es una de las partes interesantes de la blockchain, que está distribuido al instante. Una vez que yo creo algo, todo el mundo puede verlo y todo el mundo puede interactuar con él. No es algo que exista en el mundo real, en el mundo empresarial, a no ser que la empresa lo permita. Es algo mucho más abierto que sobre todo para los desarrolladores pequeños y la gente de open source, pues nos influye a que podamos hacer cosas increíbles sin necesitar detrás una empresa como Amazon o una empresa que mañana lo que nos dice que nos cobraba $10 al mes, mañana nos cobra 10.000 y tienes que callarte porque no tienes otra opción. Aquí sabes que siempre va a estar online, este contrato que hemos subido estará hasta que la red de Rinkeby muera online y cualquiera podrá interactuar con él. Pero bueno, fuera de esto ñoñerías, la última función que nos falta por probar es comprar refrescos. Hemos creado el refresco, hemos visto que está a no pagado, a false, por lo cual podemos venirnos aquí y decimos ¿cuánto vamos a pagar? 0,01, aquí sí que acepta comillas en el message value. Aquí sí. ¿Vale? Nos dice que vamos a pagar, esta transacción sí que va a tener un valor, que es 0,01 Ether, y además vamos a pagar el fee de escribir en la blockchain, por lo cual el total va a ser 0,01 más el fee que es 0,000083. Confirmamos y podemos ver la transacción. Aquí veis que el value que en la anterior estaba a 0, sí que tiene un valor que hemos pasado de Ether. Y en cuanto se confirme, que serán los próximos instantes, perfecto, ya habremos pagado este refresco. Vemos que hemos llamado a comprar refresco
Y bueno, el gas ha usado el 60% solo, por lo cual muy buena función que hemos creado. Aquí tenemos que el refresco, la última vez que lo hemos consultado, estaba no pagado y si lo volvemos a consultar, está apagado. No sé si esto os ha parecido algo interesante o no, pero esto que acabáis de ver es la representación gráfica, la base de la blockchain, de la descentralización y del poder a los usuarios. Yo, o sea, cualquiera de vosotros que entre ahora con el link que os he pasado antes, podrá volver a interaccionar con el contrato y volver a crear un refresco. Es más, si alguno tenéis MetaMask ya instalado, podéis hacerlo en el instante ahora y lo podemos revisar todos en conjunto. Es algo complejo de entender, es algo que requiere un tiempo de adaptación porque el lenguaje de Solidity no es exactamente amigable, por así decirlo. El lenguaje no es complejo, pero lo que implica en sí, sí que tiene muchas cosas que no tienen nada que ver con otros lenguajes, como JavaScript, por ejemplo. JavaScript es más o menos el lenguaje más parecido a este y aún así tiene muchísimas diferencias. Pero Sí, lo que nos da es una potencia y ¿cómo explicarlo? bueno, es una mezcla Un poder. realmente. Digo que es una mezcla realmente. JavaScript, C++, un poco de Python, tiene todo. En verdad tiene bastantes cosas. Sí, bueno, pero que Y no es un lenguaje especialmente amigable, que es normal al no. principio liarse y tirarse de los pelos. Así estoy yo, que ya veis los pocos Os pelos que me quedan. os paso la documentación por el chat, por si os interesa. Vale. Y ahora, pues si quedan algunas preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Han dicho una por aquí antes que la he visto. Luis Dotto ha dicho, ¿cómo es el día a día de un desarrollador Solidity? ¿Cómo va mejorando su código o qué suele pedir la empresa? ¿Cómo es el día a día? Pues primera hora de la mañana reunión con el cliente, se piden requerimientos, se piden, si se va a hacer un desarrollo nuevo, se piden un análisis previo de ese desarrollo que se va a hacer, se hace un análisis de la viabilidad de ese proyecto y básicamente empiezas a trabajar, empiezas a currar hasta que tengas algo que presentar. Dependiendo ya si trabajas para una empresa o trabajas para ti, para individualmente, para freelance, tiene otro tipo de flujo de trabajo, pero básicamente te pasas el día enfrente de una pantalla picando código y mirando Stack Overflow y mirando Stack Exchange, que es Vamos, como el en todos los foro, trabajos de como desarrollo. en todos los trabajos. Y luego No la tiene, segunda parte, ¿cómo va no, mejorando su código que suele pedir la empresa? Pues mejorar tu código, pues, intentar aprender, seguir aprendiendo día a día. La ventaja o desventaja o pro o contra, dependiendo de quién lo mire, de un lenguaje tan nuevo, tan prematuro como es Solidity, es que en todo momento está evolucionando, en todo momento están saliendo exploits, en todo momento están saliendo nuevas versiones, entonces hay que estar siempre al día, nunca te puedes aburrir del lenguaje, nunca te puedes decir que eres el máster de Solidity, porque no es verdad, porque nunca va a ser verdad. Y básicamente estás por eso aprendiendo, intentando mejorar lo antiguo. Es lo más normal del mundo. Yo miro código mío de hace un año o de hace 2 años y digo, Juan Carlos, vaya castaña de código. Eres más tonto que una piedra. Pero es normal. Y miraré mi código dentro de 3 años y diré, no sé si eras tonto o eres tontísimo, pero eso, ir aprendiendo, ir mejorando día a día con cosas que vayan saliendo. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Iván. Digo, a falta de que alguien más tenga alguna pregunta, me gustaría preguntarles algo. Digo, pues primero que nada, la mayoría de los que estamos aquí somos estudiantes de Computer Science o nos gusta la programación o al menos nos gusta el tema relacionado a blockchain. Y también la mayoría de nosotros somos muy jóvenes, ¿no? Entonces, quizás aún no sabemos en qué nos gustaría especializarnos como programadores en el futuro. Eh, y pues me gustaría preguntarles, ¿no? O sea, ¿qué tipo o qué nos podrías decir, teniendo en cuenta que ustedes trabajan con protocolos de blockchain, que les encanta el tema? ¿Ustedes creen que esto tiene futuro, que es solamente un scam que va a pasar en unos años?
o qué opinión tiene al respecto. Iván, ¿quieres decir algo? Sí, bueno. A ver, el futuro. El futuro casi nadie puede verlo, ¿no? Pero vamos a ver, lo que sí que hay que tener en cuenta cuando se programa o cuando se aprende a programar en Solidity es que, como ha dicho Juanca, estás programando un contrato inteligente, es decir, algo que generalmente, eh, actualmente no, porque hay muchas barreras, ¿no? Para modificar las leyes y todo esto. Por ejemplo, un abogado no puede dejar de existir así de la noche a la mañana. Ahora, el futuro, con el progreso que lleva todo esto, yo pienso que de aquí a 3 4 años esto va a ser mainstream, como quien programa en JavaScript, Python. ¿Por qué? Porque cada vez más, como he puesto en la diapositiva esta del chart, cada vez más hay más usuarios cripto utilizando todos estos smart contracts, que aunque ellos no lo sepan, están utilizando el smart contracts. Poco a poco se irá, pienso yo, se irá adaptando para gente que no es tan docta en tecnología como nosotros, para que, por ejemplo, MetaMask pueda ser incluso algo secundario, pero la filosofía como tal de la tecnología es como si yo te digo, en 1900, no sé, cuando se inventó MySQL y las bases de datos, ¿esto tiene futuro? Pues sí, porque realmente esto almacena datos. MySQL almacena datos que simplemente tú le envías, pero es que esto encima, Ethereum, tiene la cualidad de que contratos inteligentes entre dos partes, que cualquiera puede desarrollar un contrato y decir, yo te envío tanto y tú me envías tanto. O para interactuar, como ha hecho Juan Carlos, con cualquier cosa. Al final solo se necesita de Ether. Y sí que es cierto que el Ether está cada vez más caro, ¿no? Pero realmente con las testnet y todo esto nos dan un gran abanico de posibilidades a los desarrolladores. Eh, el futuro no sé decírtelo, Emiliano, pero realmente si a ti te gusta esta tecnología, puedes hacer desarrollos y proyectos muy interesantes, muy interesantes. Se están desarrollando aplicaciones descentralizadas que simplemente con con el desarrollo del smart contract están consiguiendo sin necesidad de empresas de financiación ni nada de esto, están consiguiendo financiación de miles y millones de inversores alrededor del mundo. Si me preguntas si esto es el futuro, las empresas van a querer que esto sea el futuro, porque reduce costes y a la par muchísimas facilidades para, en cuanto a esto, dé un poco más de pasos y se den unas pinceladas más, las empresas van a querer utilizarlo, pero a destajo, porque realmente esto, como he dicho, no solo son criptomonedas, es que esto abre un mundo de posibilidades a lo que tú puedes hacer entre algo que no necesita un tercero para verificarse. Por lo tanto, yo que estuve trabajando hace poco en una empresa de aquí de mi ciudad, todo el tema de que si albaranes, facturas, envíos de contratos con la asesoría, todo eso se necesita un asesor, se necesita un tercero que esté contabilizando todo. Pero ¿qué pasa si eso lo programamos en el smart contract? Pues que reducimos un montón de costos y al final yo creo que eso es lo que a las empresas les beneficia. Y a nivel individual, como he dicho, no me digas, crear un proyecto y recibir una financiación, y más ahora con los NFT, los famosos NFTs que están saliendo, NFTs que son un dibujo y cuestan, yo qué sé, 22 Ether, que son actualmente, pues no sé si son más de 44.000 dólares. ¿Esto es una burbuja, un scam? No lo creo. No lo creo porque si esto fuera un scam,
habría explotado ya la burbuja. Y por más que se hincha, hay usabilidad, hay valor detrás de todo. No es simplemente yo compro esto y me da igual qué pasa. No. O sea, yo estoy utilizando una herramienta que me permite obtener un beneficio. Por eso pienso que sí que puede ser un futuro muy prometedor. Y tampoco es separarlo. Antes he separado un poco blockchain del tema de inteligencia artificial y Big Data, pero no hay que separarlo realmente porque, como digo yo, los 4 jinetes del apocalipsis son IoT o Internet de las Cosas, IA o inteligencia artificial, Big Data y blockchain. La cuarta revolución industrial tiene 4 actores. Blockchain, bueno, los que ya he dicho. Y nada, y dejo a Juanca que dé su opinión. No, yo coincido contigo. Lo único que espero, si mi trabajo esto, espero que siga siendo, no te puedo decir qué va a ser o no va a ser, pero espero que siga siendo lo que está siendo una evolución. Y para todo el mundo que quiera unirse, que quiera empezar a programar, que quiera eso, que no cometa el mismo error que yo cometí, que fue empezar a hacer proyectos por mi cuenta y empezar a borrarlos tal cual se me ocupaba en el disco duro, subirlos a Git, tener una página personal, tener un repositorio personal con todo bien esto. Porque luego las empresas lo que hacen ahora mismo es que no miran tu currículum de dónde has estudiado, no miran tu currículum de cuántos años llevas programando, miran tu GitHub. Te piden tu GitHub, te piden los proyectos en los que has colaborado y con eso es lo que te contratan, ¿no? Eso es la diferencia que puede hacer entre un trabajo de $40.000 a un trabajo de 200.000, que parece una locura de precio, pero es lo que pagan ahora mismo por un desarrollador bueno de blockchain. Entonces, empezar con eso, empezar haciendo proyectos propios que aunque parezcan chorras, yo sé que hacer un proyecto por lo que hemos hecho aquí, una máquina emprendedora, parece una tontería, pero empiezas con eso, empiezas a subir, empiezas a subir, empiezas a subir y tienes luego un repositorio propio que cuando entra alguien a ver dice, hostia, pues si este tío lleva desde el 2021 haciendo proyectos y estamos en 2024, pues sí que tiene experiencia y eso os da un nombre, os da un poder que es brutal. Y luego, para empezar, si tenéis preguntas, si tenéis dudas, ya sabéis que tenéis aquí la comunidad Escuela Cripto. El Telegram lo ha pasado el link Iván por el grupo antes. Bueno, este es mi usuario en concreto. Pero si no encontráis el Telegram que está también en el link de Instagram, pero bueno, me lo podéis pedir a mí. Y allí hacer preguntas formadas, hacer preguntas que hayáis buscado antes en Google. Y mientras que aportéis a la comunidad, seréis más que bienvenidos y seréis más que ayudados a avanzar. Y poco más, no sé. Nos vemos la próxima. Chicos. Hasta luego.